¿a quién tenemos? Tenemos con una gran invitada. Colega, compañera de ADA, de Espacio Abierto de la Abogacía, la doctora Ayelén Cafarena. Bienvenida, Ayelén. Ella es abogada, un aplauso. Es abogada, recibida en la UBA, maestranda en gobierno, especialización en estudios contemporáneos de América y Europa. Trabaja en la legislatura porteña y es miembro de la Comisión de Bioética del Colegio de la Abogacía. Y de ACIERA, Alianza de Iglesias Evangélicas, porque hoy justo estábamos hablando de la religión de Argentina, que bueno, nos va a hablar de un montón de cosas interesantes y esto también, bueno, puede repercutir en la charla nuestra. ¿Cómo andás, Ayelén? Muy bien, muy contenta por estar acá con ustedes, gracias por este espacio y conociendo el estudio que es muy lindo, así que nada, un honor estar acá. Está lindo el estudio, gracias. Viste que recién estábamos hablando con Roberto Álvarez del tema del rol del abogado del Estado y la importancia del rol que tiene el Estado en la aplicación de políticas públicas. En general, uno cuando habla de políticas públicas habla de políticas que hace el Estado. Si no existiera un Estado, yo pensaba recién cuando él hablaba, ¿qué pasa si en el Estado no hubiera ningún abogado, ¿no? Y que cada cual hiciera lo que quisiese, sacara cualquier nombre. O qué pasa si el Estado mañana no hace más ninguna política pública, ¿no? ¿Quién hace las carreteras? ¿Quién arregla que los ríos, por qué ríos se puede navegar? ¿No? Vos que en tu experiencia, en tu práctica, en tu trabajo de haber trabajado en esas áreas de políticas públicas, ¿cómo ves la experiencia de qué pasaría si el Estado no existiese como regulador de estas políticas públicas? Primero hablar de que si el Estado no existiese, en general seríamos no seríamos civilización, ¿no? Uno de los primeros insumos para que la sociedad se convierta en una sociedad civilizada es la creación del Estado, no solo como fuente de monopolio de la violencia, sino también como instrumentador de las relaciones sociales, que es súper importante, porque eso se traduce en lo que vos decías, en políticas públicas. Ahora, ¿qué pasa si el Estado se corre o se lleva a su mínima expresión? Bueno, pasa un poco lo que estamos viendo en el Estado Nacional, empieza a retroceder la interacción del Estado con la ciudadanía y empieza a dejar de prestarle atención a las demandas sociales y no tiene instrumentos para darle respuesta a las personas que van a solicitar ayuda, intervención, evocan al Estado Nacional y el Estado Nacional está invisible, ¿no? Y creo que eso es un gran problema porque la sociedad legitima un poco la desaparición del Estado, pero no creo que sea consciente de lo que implica que el Estado desaparezca en todas sus formas o que se minimice a su mínima expresión. Porque en definitiva lo que pasaría es que habría una ausencia, primero, de la relación, de las relaciones sociales, pero además también lo que pasaría es que no encontraríamos respuestas reales a las demandas. Y aparte, porque el Estado, a través de los años, va creando una burocracia pública, que es la que puede resolver determinadas cuestiones, y eso también tiene una cuestión de expertise, más allá de los títulos, ¿no? Digo, si bien el abogado del Estado es una persona recontra especializada y capacitada en función de su rol de defensor del interés público, en otras áreas del Estado, que capaz que no requieren un título, esa persona que viene desarrollando un rol determinado durante mucho tiempo, también se creó una especialidad, un oficio, un expertise, que no puede ser reemplazado por otro o desaparecer. Max Weber habla de la burocracia especializada, ¿no? Claro. De la burocracia técnica, de aquellos cuadros que se van formando, y yo siempre digo que los que trabajan en la administración pública son la memoria institucional del Estado. Total. No es solamente la profesión a la que se dedican, no es solamente las especializaciones que tienen, sino que también tiene que ver con el recorrido, el backup que tienen a la hora de gestionar y de dar respuestas tanto al funcionario como a la sociedad cuando se las demanda. Entonces, eso es irreemplazable. No es que yo puedo contratar otro abogado u otro administrativo y decir, bueno, vení, trabajá acá. Hay algo intrínseco en la persona que tuvo una trayectoria en el Estado que le da un valor que no tiene otra persona. ¿Por qué? Porque eso se llama experiencia. Eso se llama, bueno, esto que a mí me encanta, que es la memoria institucional, pero también se llama el forjar el carácter en los lugares de toma de decisión, también para cuidar no solo la legalidad, sino también la efectividad de la política pública que se lleva adelante. Y otra cosa, si vos pensás esto en términos de la actividad privada en general, la actividad privada trata de retener a sus cuadros políticos, a sus cuadros técnicos, a sus cuadros especializados. No trata de expulsarlos porque toman valor todo el tiempo y el esfuerzo y el dinero que invirtió en que esa persona o esas personas tengan determinada experiencia.
pareciera que acá no pasa nada. Bueno, listo, sacate a todo esto de encima. Total, el Estado puede seguir funcionando, pero el Estado no puede seguir funcionando si las personas con especialidad y con experiencia son las que faltan. Coincido, y además es algo que trae el nuevo paradigma de gestión, ¿no? El New Public Management, que habla también un poco de esto que vos decís, bueno, está bien, vamos a terciarizar un poco el Estado, pero vamos a pagarle mejor a nuestros mejores cuadros. Vamos a hacer que la retribución sea a través de, bueno, cuánto llegaste a los objetivos y demás. Acá lo que hay es un vaciamiento de las instituciones del Estado, hay un rompimiento de los mejores cuadros, hay una expulsión de los mejores perfiles, y lo que va pasando es, se va erosionando la carrera, porque vos decís, un abogado que trabaja en el Estado 8 horas, que cobra menos de 1 millón de pesos, que es maltratado, que es obligado a estar sentado sin hacer nada muchas veces, o haciendo cosas, igualmente es maltratado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con todo eso? Terminas expulsando a los mejores cuadros y también terminás generando otra vez un vaciamiento de contenido. Y entonces una de las cosas que me preguntaba cuando venía para esta entrevista es, bueno, el Estado Nacional, el gobierno de hoy, ¿a qué apunta? ¿Apunta a una nueva gerencia? Porque no cumple con la nueva gerencia. Tampoco apunta al Estado beberiano de, bueno, la burocracia especializada. Entonces lo que hay es una clara intención de destruir o llevar a su mínima expresión, como le dijo el presidente, el topo que está dentro para destruir el Estado, de vaciar las instituciones para que la gente simplemente se rija por la libertad del mercado y del contexto, ¿no? Que es una libertad cruel, inhumana y muchas veces degradante, y de eso no se habla. ¿Y cuál debería ser? ¿Cuál decís? ¿Cómo sería esto de la libertad del contexto? Claro, porque pensamos, hay una frase que me gusta mucho, que es de un académico de Olasky, que es de Estados Unidos, y él dice que las culturas generan sistemas idénticas al Dios que adoran. Y se refiere al Dios en cuanto a sus valores. Entonces, si nosotros adoramos a la libertad, y ahora la sociedad está con que, bueno, vamos por la libertad, viva la libertad. ¿La libertad en qué contexto? ¿La libertad regulada por el Estado o una libertad de mercado donde es la supervivencia del más apto? Porque si es la supervivencia del más apto, vamos a un darwinismo social. Entonces ahí vemos un montón de paradigmas que se cruzan y vos decís, queremos la desaparición del Estado y una libertad absoluta. ¿Quién regularía las relaciones sociales? ¿Quién velaría por el más frágil, por el que menos capacidad competitiva tiene? ¿Quién velaría por el que arranca atrás? Porque no todos nacemos en las mismas condiciones ni tenemos las mismas oportunidades. Entonces ahí hablamos de que, bueno, si es el mercado el que regula o la libertad absoluta sin ninguna intervención del Estado, es la supervivencia del más apto. Estamos hablando de que tenemos más del 50% de la población bajo la línea de pobreza. Varían los índices. Sí, yo lo dudo, muchos. pero son millones de argentinos que no tienen la capacidad de poder progresar. Y el otro día, y cierro con esto, hablábamos de lo que es la movilidad social ascendente. Hay un estudio que salió la semana pasada de Moguier, que si les interesa les recomiendo que lo lean, que habla de que ya en Argentina se está perdiendo el concepto de movilidad social ascendente. Correcto. Las personas no creen que trabajando, estudiando y esforzándose pueden cambiar su estatus quo. No lo pueden modificar. O sea, son presas del contexto. Eso es lo que estamos proponiendo cuando hablamos de que nuestro Dios es la libertad y apuntamos a que sea la libertad la que regule nuestras relaciones interpersonales. Es una pregunta. No, aparte hay muchos otros sistemas sociales que nosotros no conocemos por nuestra experiencia en Argentina, que son de casta, donde vos nacés en una determinada situación, ¿no? Y de esa situación o de esa casta vos no podés cambiar, no podés salir. Lo que vos decís, Argentina es un país, o era un país hasta hace poco, que tenía como distingo que vos podías, sin importar dónde nacieras, con esfuerzo, trabajo y la ayuda del Estado, con la educación pública, la salud pública, vos podías cambiar de clase social, podías ascender en la clase social. De hecho, este país es un país formado de inmigrantes que en general venían con una mano delante y otra atrás, y lo único que tenían era su fuerza de trabajo. Y a base a fuerza de trabajo fueron construyendo carreras y hasta fábricas y hasta un montón de cosas importantes para la Argentina que lograron que ellos y después sus hijos y después sus nietos, o la educación pública, la educación universitaria, primera generación de universitarios, como soy yo, en mi familia, ¿no?
Mi papá era Yo migrante, también, bueno, todos. Y esto Sí, te da una eso. condición distinta para tus hijos que ven ese reflejo y capaz que son la segunda generación de universitarios, etcétera, etcétera. Esto que vos contás claramente que se está perdiendo genera un desánimo, genera una falta de una tristeza, una angustia. Sí, yo también analizando un poco todo esto del Estado y este discurso que hay de quitar el Estado de alguna manera, porque mucho se habló de este tema y de la burocracia de alguna forma, porque la gente interpretó, o creo que en su gran mayoría, de quitar del Estado era esto de evitar ciertas burocracias que le complican la vida, entre comillas, a la gente. Un poco yo creo que ese discurso hizo mella en una gran parte de la sociedad. Esto de decir, bueno, sacamos esto, sacamos aquello, entonces va a ser más fácil, no sé, sacar el registro de conducir y esto y aquello. Todavía existe en el imaginario colectivo que hay cierta parte del Estado que molesta y que de alguna manera tiene que desaparecer. Pero puede ser que haya cosas del Estado que molesten y habrá que modificarlas. Otra cosa es echar a la gente. Que tiene Claro. que modificar las políticas, cambiar. Sí, por Otra eso. cosa es echar a los seres humanos, ¿no? Claro, por eso te transgiversó un montón ese discurso que dicen, bueno, ahora que la gente está fuera del Estado, ahora va a cambiar todo, un montón de gente que fue despedida dentro del Estado, que cumplía y cumple un rol esencial. Pero hay 18 meses de gobierno, echaron un montón de personas. ¿Vos qué sentís que cambió? No. Que ahora el registro te lo dan en un papel, en Por vez de eso. darte una hoja verde como te daban antes. Pero no solamente El eso, registro sino no, el título de propiedad. que hay como distintos niveles, ¿no? El primer nivel es que la gente no se da cuenta, porque a veces el discurso nos come y creo que hay algo que se llama sesgo de confirmación. Uno va a querer confirmar exactamente lo que creo. Si yo creo que la burocracia molesta y que el Estado es deficiente, entonces voy a buscar cualquier tipo de información que confirme esa creencia. El Estado en sí mismo y lo que es la burocracia especializada es el instrumento para que la política pública te llegue a vos como ciudadano, para que vos puedas ver la transformación de esa decisión política de gobierno en acciones concretas. Sin esa instrumentación no existe el Estado. Lo que pueden existir, como pretende este gobierno en particular, son las transferencias directas de dinero. Pero lo que no existe es una interrelación del Estado dialogando con la sociedad. No es lo mismo transferir que comunicarse, acompañar y hacer que el otro pueda desarrollar el potencial de vida que tiene. No es lo mismo. Entonces, lo que estamos en ese punto, lo que se tiende es, bueno, que desaparezca el Estado. Bueno, lo que va a desaparecer es la ejecución de la política pública como política pública. Y yo traje un ejemplo concreto, todo lo que es la Subsecretaría de Asistencia Crítica, de la cual dependía la resolución 485, 553, que eran resoluciones que iban directamente para lo que eran incendios y todo el desastres, catástrofes y demás. No solamente disolvieron la normativa, sino que disolvieron absolutamente toda el área de la Secretaría de Políticas Sociales. Ok, disolvieron. ¿Se transfirió a algún otro lugar? No. ¿Qué pasa con la ejecución presupuestaria? Nosotros en el 2023 teníamos una ejecución presupuestaria de 9.500 ayudas económicas, que eran ayudas directas que se interrelacionaban con las personas en situación de vulnerabilidad a través de un llamado de un asistente social, de un administrativo que después iba y visitaba, y además de esa asistencia se lo comunicaba con el municipio, con el gobierno provincial, y se lo asistía de manera integral. ¿Cuál fue la ejecución del 2024 de esa política pública? 0. O sea, pasamos de 9.500 ayudas económicas a 0. Entonces, una cosa es hacer que el Estado sea más eficiente, que sea más eficaz, que construya un sistema de una respuesta más inteligente a la demanda y más, digamos, que se vaya actualizando constantemente. Eso es una cosa. Pero de bajar de una ejecución presupuestaria de 9.500 ayudas económicas a 0 es que el Estado no exista más para darle respuesta a la población vulnerable. Claro, y hubo 10.000 personas que se quedaron sin nada. Sin nada y Seres sin humanos. sin interlocución. Ayer nos pidieron, mira, armamos un comedor, ¿con quién nos podemos comunicar porque necesitamos hablar con alguien del Ministerio de Capital Humano? No hay interlocución válida para poder gestionar recursos para las poblaciones más vulnerables. Y estamos hablando de gente que está pidiendo un comedor. Es decir, gente que necesita un comedor, quiere decir que necesita comer. No es que estamos pidiendo gente que necesita un crédito hipotecario para comprarse una casa. ¿No? No hablemos de la clase media que siempre está No, ahí. no, estamos hablando de una persona que lo único que pide es como el otro día decíamos cuando en la ciudad de Buenos Aires pusieron estos tachos nuevos que ayer
María Eugenia Vidal mostraba que entraban las bolsas y que no tenía que tener fuerza para abrirlo. Una ridiculez total. El problema es que no es por qué la gente vacía los tachos, porque está muerta de hambre. No es que la gente vacía los tachos buscando pepitas de oro para hacerse millonario. La gente vacía. Entonces, que vos le trabes el tacho de basura para que no te ensucien la calle a la gente que busca su alimento en un tacho de basura porque no tiene que comer y para no morirse de hambre, es un acto total de inhumanidad. Es algo inhumano totalmente. Resolverlo de otra manera. Ese tacho de basura, poner al lado a alguien que entregue un plato de comida, porque esa gente que busca en un tacho de basura, ¿por qué creen que lo hacen? Porque son vagos, porque hay gente que prefiere comer basura a tener un trabajo digno. Bueno, nada, esa inhumanidad es esto, lo que vos decís. Podés hacerlo más eficiente, pero si 9.000 personas recibían una ayuda y de golpe nadie más la recibe, esas 9.000 personas, ¿qué les pasó? Eran seres humanos, no son un expediente, no son un número de transferencia económica. Pero además están haciendo esto de, bueno, si tenés un problema, comunicate a este número, referite a esta página. Lo que me pregunto es, en Argentina, primero que tenemos un gran problema de conectividad y esto es real, pero Argentina no es el microcentro, no es Zamba, digo, es todas las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esa gente que pide ayuda no tiene un celular. No necesariamente, no tiene acceso a internet. Por eso, pero no tiene un celular. Y si tuviera un celular, no tiene datos. Porque si no tiene para comer, ¿de dónde va a sacar un celular con datos para poder pedir una ayuda? Es muy claramente no hay intenciones de ayudar a esa población, pero bueno, la realidad es que cada día empeora más la situación. Cada día, toda esa gente que de alguna manera antes tenía respuesta de un estado presente, hoy no la tiene, claramente no sé dónde estará boyando, estará buscando la basura, y eso es como una cadena de descomposición social que no sé dónde nos va a llevar. Y te lo junto esto con lo que hablábamos al principio del programa del tema de la falta de justicia. Esa gente antes tenía un lugar para ir a hacer un reclamo judicial, a una defensoría pública, a un lugar donde alguien presentaba algo para defender sus derechos. Cuando vos tenés un 30% de la justicia que no funciona, no importa dónde vos presentás, porque dices, sí, no hay problema, deje que lo presentamos, pero se lo vamos a tratar dentro de 3 meses. En 3 meses esta persona no tiene que comer. Digo, hay cosas que son urgentes e inmediatas, no puede esperar 3 meses. Y la justicia no funciona, que es el último recurso para evitar las acciones del Estado, las acciones malignas del Estado, las acciones mal hechas, el incumplimiento de la ley, etcétera, etcétera. ¿Cómo cierra el sistema? ¿La gente en qué cree? ¿No? Sé, yo creo que como dijeron acá, la respuesta es no el no Estado, sino un Estado eficiente. Ahora, la realidad es que el Estado viene teniendo algunas complejidades también en algún punto, ¿viste? Porque la realidad es que la gente percibía eso de, ¿viste? El tipo que sale de la facultad, que se especializa, que hace una maestría, que estudia políticas públicas, generalmente, si no es de un partido político, no accede a ciertos cargos o ciertos puestos que por ahí son importantes que tener gente calificada ahí también. Sí, claro. Y después le pegan a quienes son los más calificados, por ejemplo en el caso de que lo que hablaba Roberto, los abogados del Estado que son de carrera, que vienen a dar su servicio, su conocimiento, terminan cayendo en la bolsa esta de los partidos políticos, de fulano lo pusieron, mengano. Es como que hay que separar las cosas, no lo han hecho a lo largo de estos años. Está claro. Y el discurso del Estado es inútil, hay que sacarlo y correrlo. Terrible. Es terrible. Ayelén, nosotros a todas las personas que vienen al programa le hacemos una pregunta. Como viste, como en todo el programa tienen la pregunta, nosotros también tenemos una. Claro, importante. Que no, es una pregunta que nos importa mucho saber cuál es tu opinión. ¿Cuál es para vos el principal problema que hoy tiene la abogacía y la justicia en la Argentina? Bueno, voy a empezar por la justicia. Hay una frase que dice que la justicia sin poder es impotente, pero el poder sin justicia es tiranía, y creo que nosotros vamos de entre la tiranía y la impotencia, porque no existe justicia, y cuando la justicia ejecuta tampoco tiene poder, y creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, ¿no? Porque una justicia que llega tarde no es justicia, y una justicia que no llega nunca tampoco es justicia, porque hay un gran anonimato del sistema judicial.
tienen un gran poder, conforman la república, la división de poderes es un contrapeso de lo que no pasa o pasa mal en el Ejecutivo, pero al mismo tiempo son invisibles, nadie le conoce la cara, nadie le conoce los nombres, actúan entre las sombras, pero afectan a gran parte de la población, porque cuando sale una persona que no tiene que salir, o entra una persona que nunca debería haber entrado a prisión, o que se le ejerce mal el derecho de defensa, eso genera un montón de complicaciones, y me parece que ahí hay un gran problema que Argentina tiene que resolver, que es la falta de justicia. Eso es clave. Y por el otro lado, la abogacía, a mí me parece que tiene grandes desafíos. Primero, que no caigamos en el paradigma de la burocracia, como empezó con la burocracia especializada, nos lleva más tiempo, es engorroso, nos lleva recursos, corrámoslo. Yo creo que hay una tendencia a ir poniendo al abogado sí, es verdad, tarda mucho, cobra honorarios, empezar a correr al abogado como, es el cuervo que se lleva parte de tus honorarios. Creo que hay una evolución de ese concepto que hay que erradicar. El abogado es un profesional que se prepara durante muchos años y después de haberse recibido se especializa en materias y litiga muchísimas horas para defender los derechos de sus clientes de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que cree más justo, pero para cuidarlo, no para llevarse una parte, es parte de su trabajo, digamos. Y por el otro lado, creo que también la incorporación de la inteligencia artificial y de lo que son las nuevas tecnologías. A mí hay un concepto que me gusta mucho que es el hombre centauro. Yo creo que tenemos que ser los abogados centauros, pararnos sobre los hombros de las nuevas tecnologías y ejercer la profesión con más eficiencia, con más eficacia, con una mirada nueva, agarrando los nuevos paradigmas sin perder la identidad propia del ejercicio de la profesión. Creo que si podemos resolver esas cuestiones, podemos seguir sosteniendo no solo nuestros trabajos, sino nuestra convicción, porque creo que el que estudia Derecho no estudia para llenarse los bolsillos de plata, sino porque cree en la justicia, aunque a veces esté ausente en nuestro país. Buenísimo, sí, eso, lo último que dijiste, no cabe duda. Si alguien hoy está estudiando Derecho creyendo que con eso se va a llenar de plata, no sé si elige otra carrera, pero que es muy difícil y requiere mucho esfuerzo. Construir una cartera de clientes, construir una profesión que rinda sus frutos, no es fácil. Hay muchos abogados, muchísimos. Siempre hay nichos buenos, y ahora sobre todo siempre hay nichos, hay que encontrarlos, pero tenés que ejercer permanentemente durante mucho tiempo para poder dar la vuelta, y la justicia actualmente no te ayuda en eso. La vuelta cada vez es más larga, ¿no? Totalmente. Es mucho más larga, y más si es uno primer abogado, donde no tiene... y la gente requiere tiene más ansiedad tal vez, por resolver. Pero yo creo que más allá de la ansiedad, tiene que ver con que vos querés que tu derecho sea reconocido en un tiempo razonable. Sí, total. Si a vos te pagan mal la jubilación, y pedís un reajuste de haberes jubilatorio, y vas a ver al abogado, y cuando termina dice, no, ¿sabés? Usted tiene razón, está mal liquidada, yo le hago la liquidación. Ah, perfecto, doctora. ¿Y cuánto tarda? Y no menos de 3 años. Claro. La persona se da vuelta y dice, pero ¿por qué va a tardar 3 años? Y lo que estoy planteando... Sí, total. La persona se ve y dice, esto es una truchada. ¿Entendés? Ya el concepto... ¿Pero qué vas a decir? ¿Tardás 6 meses? Y vos sabés que va a tardar 3 años. Obvio. O una persona despedida sin justa causa, con un telegrama, no importa. Lo que sea... Cosas simples, no estamos hablando de casos complejos que uno dice, wow, tiene un nivel de complejidad. Sí. Casos, lo que yo digo, que son muy parecidos, cambian las liquidaciones. Bueno, la justicia debería hacer algo, y el uso de las herramientas tecnológicas debería permitir que la justicia sea más ágil. Totalmente. No digo en la digitalización de los expedientes, sino en obtener los datos que antes vos tenías que hacer de otra manera. ¿Sí? Uno podría resolver cosas que antes eran un poco más complejas de resolver con la tecnología. Pero bueno, hoy ejercer la abogacía es un gran desafío. Y como decía Yelén, yo creo que también hay una campaña de desprestigio hacia aquel que defiende tus derechos. Total. Pareciera que alguien que defiende, siempre hablo del tema penal, ¿no? Que es donde más se ve la virulencia. Alguien que defiende un delincuente es malo por defenderlo, ¿no? Claro, ese delincuente no tendría todo derecho si no hay alguien que lo defienda. Por más que sea un delincuente, tiene derecho a que alguien lo defienda Totalmente, claro. y que se respete la ley. Entonces,
a veces esa visión del abogado cuervo, que debe haber, como en todas las profesiones, alguien que hace mal su tarea. Como en todas las profesiones. Por suerte los abogados tenemos el Tribunal de Disciplina. Si alguien, un abogado hace mal la tarea, profesiones no lo tienen, que no lo tienen y no cumple con el código de ética, puede ser denunciado por los clientes o por su propio abogado o por otro abogado en el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina, compuesto por pares, lo va a juzgar y lo va a sancionar en caso de que incumpla con las reglas de conducta que establece el Colegio Público de la Abogacía. Entonces, digo, pero hoy es difícil en la profesión. Así que bueno, siendo 17:54...